¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy les estoy trayendo el programa número 507. Los temas que vamos a ver son los siguientes. Actualidad en números de la cría vacuna. Hipomagnesemia en bovinos. La actualidad del mercado agrícola, su rentabilidad. Exportación de granos y sanidad vegetal. Carbón en el maíz. Las siguientes notas que les voy a presentar es sobre un análisis que nos trae Sebastián Riffel, que él es asesor privado y consultor en ganadería, con respecto a los números que tiene la producción ganadera en las distintas categorías. Primero él nos va a hablar sobre la rentabilidad de los criadores y del segmento feedlotero. Por un lado, cuando analizamos el negocio de la ganadería de cría, el año pasado fue muy bueno y este año ya con los precios, que podemos decir que ya precios a marzo son valores muy esperables de acá en adelante, por más que la oferta pueda aumentar un poquito hacia abril o mayo, pero los precios del ternero ya están marcando un piso de resultado económico muy atractivo para los planteos de cría. Vos imaginate que hoy un planteo de cría convencional de la cuenca del Salado está en un margen bruto proyectado de alrededor de 160, 170 dólares por hectárea, eso sin ponerle el costo de alquiler de la tierra, y cuando le ponemos el costo de alquiler, ese margen es de 50 dólares. Hace muchos años, hay que remitirse muchos años atrás, para que la actividad cría haya podido pagar el costo de alquiler de la tierra, de 65 o 70 kilos de novillo. Eso nos muestra que la actividad está muy, pero muy interesante desde el punto de vista del resultado económico, y es lo que vos estás viendo, que muchos campos o criadores están haciéndose de buenas terneras para reponer o para crecer en cuanto a vientres. En cuanto a los planteos del feedlot, que es el otro posible cliente que puede ir a buscar esa ternera como para hacer un engorde, obviamente hemos escuchado mucho estos días y cada vez que hacemos los números, la situación del corral es muy complicada. Aún con precios de la hembra, yo diría entre 15 y 20 pesos más barata por kilo respecto a los machos contemporáneos de ella. Y cuando hacemos una proyección del resultado económico, podemos observar que dependiendo la zona, cuanto más cercano al puerto estamos, más caro es el maíz, cuanto más alejado al puerto, más barato es el maíz, y aparecen otros subproductos, caso de Córdoba, que tiene cáscara de maní o burlanda, pero en el mejor de los casos el negocio puede ser neto, puede salir hecho, mientras que los feedlots que están más cercanos a los puertos, llámese a Córdoba a Rosario o Bahía Blanca, el quebranto aún en las hembras es de magnitud. Estamos hablando de quebrantos que van de 2.000 a 3.000 pesos por cabeza. En el macho el quebranto es mucho mayor. Entonces, lo que estamos viendo es que la cría está muy activa, está con buen resultado económico y obviamente está buscando hembras de reposición para crecer. El feedlot muy complicado y en el medio están todos los planteos que son un poco lo que me preguntabas, nuestros clientes que están en una posición distinta porque están recién comenzando a vender sus novillos de la zafra de marzo, abril y mayo que compraron el año pasado y los está posicionando en un muy buen mes de venta o meses de venta, todo lo que es marzo, abril, mayo, junio, y bueno, en un negocio largo de muchos kilos hechos a pasto que sigue siendo hoy por hoy el único negocio viable dentro de este contexto de precios. Finalizando su análisis, Sebastián Riffel hace una evaluación de la rentabilidad de la categoría de requía de acuerdo al planteo productivo elegido. Dentro de los planteos de recría que hoy, digamos, más se llevan a cabo en Argentina, te diría que han aparecido muchos planteos de recría sobre recursos que son, por ejemplo, de campos agrícolas, verdeos de invierno entre dos cultivos de verano, que son recrías cortas, son recrías que van de junio a octubre, porque después ese cultivo se entrega para ir a una soja tarde o a un maíz de segunda, pero por lo menos te permite hacer una recría de 4 o 5 meses. Esos son los planteos un poquito más inestables dentro de las recrías. Y después tener los planteos de recría que se hacen sobre pasturas permanentes, ya pueden ser sobre campos ganaderos netos, que lo modificaste, que le pusiste una muy buena pastura a base de festuca tréboles,
y que te permite hacer una recría por lo menos desde los meses de abril hasta fin de año, por lo menos hasta diciembre. A veces lo podés empalmar con un verdeo de verano y continuar hacia el verano, pero ya te está dando por lo menos la posibilidad de hacer una recría de 8 o 9 meses. Si nos vamos al modelo de recría más largo, que puede ser aquellos planteos sobre pasturas base alfalfa, en zonas donde tenés que tener otro tipo de suelo, ya son suelos de loma, pero que hoy tranquilamente el negocio ganadero da para avanzar sobre ese tipo de ambientes, uno podría hacer una recría mucho más larga, por ejemplo, casi hablando de marzo a marzo, con un encierre en esta época del año y obviamente con un ovillo mucho más pesado para entrar a los corrales. Dentro de esas tres alternativas, por simplificarlas, recrías cortas en verdeo, recrías intermedias en pasturas de campos bajos en la cuenca del Salado y recrías mucho más largas sobre campos alfalferos, ahí es donde tenemos toda una gama de resultados económicos, pero todos positivos. Entonces, dependerá de cada empresa en cuál de ellos se puede posicionar. En cuanto a costos del kilo producido, obviamente los costos son variables entre estos tipos de planteos. Los costos por kilo producido más baratos se dan en aquellos planteos que tienen mayor longitud del proceso de recría a pasto, pero cuando ponderamos los kilos hechos a pasto y los kilos hechos a corral de terminación, porque todos estos planteos incluyen la terminación a corral. Terminan en el corral. Ya para producir, todos terminan a corral. En muchos de esos casos, novillos pesados de 450, 480 y hasta 500 kilos. Los costos del kilo producido total, incluyendo el alquiler de la tierra, varían entre 110 pesos, aquellos planteos más cortos, y alrededor de 98 a 100 pesos por kilo producido, el mix de los kilos hechos a pasto más los kilos hechos a corral de terminación, insisto, pagando un costo de oportunidad de la tierra, o sea, pagando el alquiler más todos los costos directos en los tres planteos que te mencioné anteriormente. Rodeo Vet, brindamos soluciones al productor ganadero con un servicio veterinario confiable. Aceptamos Mercado Pago y tarjeta tuya PYME Rural. Hacé tu pedido por WhatsApp 3624 61 23 71. Vamos a hablar sobre sanidad animal y específicamente sobre hipomagnesemia, que es la deficiencia de los niveles de magnesio en los bovinos. Las causas y las consecuencias. Nos va a hablar al respecto el médico veterinario Jorge Spinelli. Hipomagnesemia en los bovinos, que se puede presentar de dos maneras. La aguda, que es la grave, muy grave, con muerte súbita o casi súbita, con un curso muy corto, que se da sobre todo en hembras posparto y sobre todo en hembras posparto y gordas, porque la grasa es una, digamos, figurativamente una esponja de magnesio que hace que el mineral descienda en sangre, con lo cual se torna el animal mucho más susceptible al problema. ¿En qué momento se da esto? Esto se da sobre todo en épocas de poco sol, con días lluviosos, días de niebla, días húmedos, bueno, suele presentarse. Entonces la aguda es la que se presenta cuando entra al potrero uno a recorrer, sobre todo si entra con perros, el animal se excita, quiere correr, las patas se le ponen rígidas, las estira y a veces se cae. Después de eso, si uno no las trata, en 5 o 6 horas, sigue un paro cardíaco y la muerte del animal. La subaguda es este caso que tenemos acá, que vinimos a atender. Generalmente hay una deficiencia de magnesio que no la lleva a la muerte, pero provoca problemas como este de poca dilatación en el momento del parto, partos lánguidos, partos que se prolongan en el tiempo porque no hay suficiente fuerza de contracción y muchas veces retención de placenta. Así que esa sería la subaguda. Se da en todas las categorías, pero esto que les mencioné es la principal. Ahora, ¿cómo prevenir este problema? Que ese es el punto que a ustedes más les puede servir. La prevención se hará por suplementación mineral por vía bucal.
Esto se puede hacer por sal magnesiada que se agrega en bateas, en comederos. Estas sales están adicionadas al cloruro de sodio, la sal común, que actúa como limitante del consumo. También se pueden proveer panes de sal para lamer. Casi todos traen entre el 5 y el 6% de óxido de magnesio, que es lo que nos interesa a nosotros. Y también se puede agregar en el agua de la bebida panes solubles. Esto tengan cuidado, porque en esta época, y sobre todo si los animales están en verdeos, el consumo de agua baja notablemente. Entonces por ahí uno agrega en una bebida un pan soluble, se confía en eso y la vaca no tomó agua y siguen los problemas grandes. Si ya se presentó el problema, lo que se hace, se presentan como crisis de hipomagnesemia aguda. Es muy común que después de unos días de tormenta aparezcan 5 o 6 vacas muertas, sobre todo con terneros chiquitos, como les decía, de 1 mes o menos de vida. Lo que hay que hacer, si uno encuentra vivo el animal, antes de morirse, inmediatamente administración de sales de magnesio por vía parenteral. Sobre todo si usa la vía endovenosa o puede aplicarse subcutáneo o intramuscular. Ahora, el dilema está en si aplicar estas sales parenterales al resto del rodeo. El asunto es un criterio de cada profesional que atienda en el campo, porque está bien, si uno aplica esas sales por vía parenteral, corta la mortandad durante 7 a 10 días. Pero el tema es que al cortar la mortandad, uno salva esto, pero a los 7 días tiene el mismo problema. Entonces es un arma de doble filo. Y otra cosa que va en contra de este trabajo es que el movimiento, el arreo hacia la manga, suele ocasionar alguna crisis hipomagnesémica en un animal que esté ahí, que tenga un nivel de magnesio al límite. Así que bueno, eso dependerá del criterio de cada uno. Y finalmente el último dato que les puede servir es que como prevención de este problema, cuando ya se viene repitiendo en el mismo campo, en los verdeos y bueno, en determinados potreros, la suplementación energética. Si uno da maíz a un rodeo que tenga este problema, va a ayudar muchísimo a que el cuadro desaparezca. Al volver de la pausa, vamos a ver el análisis que hace Teo Sorraquín sobre el mercado agrícola.